objetivo general de nuestro video es comprender el papel de los indicadores macroeconómicos en el análisis de ciclos económicos, reconociendo así sus definiciones, clasificaciones y aplicaciones prácticas en el contexto de nuestro país. Los objetivos particulares que conforman este video son explicar el concepto y las fases del ciclo económico, identificar los principales indicadores macroeconómicos y su relación con el ciclo económico, analizar cómo se define y mide una recesión económica, examinar los ciclos económicos en México entre 1980 y 2010, diferenciar entre los enfoques de ciclos clásicos y de crecimiento, interpretar gráficas y datos del sistema de indicadores cíclicos. Definición original del ciclo económico. Cuando hablamos del ciclo económico, nos referimos a los altibajos que experimenta la economía de un país a lo largo del tiempo. Esta idea fue desarrollada de manera formal por Wesley Mitchell y Arthur Burns en su influyente estudio de 1946. Ellos no vieron el ciclo como un fenómeno simple o aislado, sino como un conjunto de fluctuaciones recurrentes que afectan a toda la economía. Según su definición, estas fluctuaciones ocurren en la actividad económica agregada, es decir, en el conjunto total de bienes y servicios producidos por una economía. Lo interesante es que estas fluctuaciones no son periódicas, es decir, no ocurren con una frecuencia fija como las estaciones del año. A veces una expansión puede durar varios años y otras veces una recesión puede ser breve pero intensa. Burns y Mitchell también señalaron que estas fluctuaciones afectan a muchos sectores al mismo tiempo: el empleo, la producción, las ventas, la inversión, el consumo, entre otros. No se trata solo de una industria o una región. Cuando hay una expansión o una recesión, suele sentirse en toda la economía. Conceptos básicos del ciclo económico. El ciclo económico se puede descomponer en 4 grandes fases, cada una con características propias que influyen en el comportamiento de los consumidores, las empresas y el gobierno. 1. Expansión. Esta fase se caracteriza por el crecimiento económico sostenido. Aumenta la producción, se generan más empleos, suben los ingresos y las empresas invierten más. Es una etapa de confianza y optimismo. 2. Pico. Es el punto más alto del ciclo. Aquí la economía alcanza su máximo rendimiento. Sin embargo, también puede ser el inicio de ciertos desequilibrios, como inflación alta o exceso de deuda. 3. Recesión. Después del pico, la economía comienza a desacelerarse. La producción cae, se pierden empleos y baja el consumo. Técnicamente, una recesión ocurre cuando el Producto Interno Bruto se contrae durante 2 trimestres consecutivos. Es una fase difícil, con un impacto directo en la calidad de vida de las personas. Por último, valle o fondo. Es el punto más bajo del ciclo, representa el final de la recesión y el inicio de la recuperación. Existen además comportamientos atípicos. Por ejemplo, una contracción puede ser más leve que una recesión formal, pero aún así genera efectos negativos. También hay situaciones como la recesión doble o en W, donde la economía cae, se recupera brevemente y vuelve a caer antes de estabilizarse. Esto suele ocurrir cuando la recuperación es débil o interrumpida por nuevas crisis. ¿Cuál es la relación entre indicadores y el ciclo económico? Para analizar en qué fase del ciclo económico se encuentra un país, se utilizan los indicadores económicos. Estos son datos estadísticos que reflejan el comportamiento de la economía y nos ayudan a medir y anticipar cambios. Primero, los indicadores se utilizan para clasificar según su relación con el ciclo. Procíclicos, que se mueven en la misma dirección que la economía. Si la economía crece, esos indicadores también suben. Ejemplos claros de ello son el PIB, el empleo o la producción industrial. El segundo tipo son contracíclicos, que se mueven en dirección opuesta. Suben cuando la economía está mal, como ocurre con el desempleo o el número de quiebras empresariales. Y por último, acíclicos, que no tienen una relación clara con el ciclo. Pueden cambiar por razones distintas, como ciertos precios agrícolas o eventos climáticos. También se clasifican según cuándo reaccionan respecto al ciclo. Los indicadores adelantados se mueven antes que el ciclo cambie, por eso se usan para prever el futuro.
Un ejemplo es el índice de confianza del consumidor o los pedidos de bienes duraderos. El segundo tipo son los coincidentes. Estos se mueven al mismo tiempo que la economía. Nos dicen qué está pasando en el presente. Un ejemplo típico es la producción industrial o las ventas minoristas. Y por último, los rezagados. Estos se mueven después de que el ciclo cambia. Ayudan a confirmar las tendencias pasadas. Por ejemplo, los salarios promedio o la inflación suelen ajustarse más tarde. Muchos de estos indicadores son sensibles a factores como las tasas de interés. Cuando el Banco Central sube las tasas, encarecen el crédito, lo que puede frenar el consumo y la inversión. Esto afecta directamente al ciclo. Por eso, las decisiones de política monetaria influyen tanto en la expansión como en la recesión. Metodologías alternativas, ciclos de crecimiento. Los ciclos clásicos se enfocan en si la economía está creciendo o decreciendo en términos absolutos. Por ejemplo, si el PIB aumenta o cae. En cambio, los ciclos de crecimiento analizan si la economía crece más rápido o más lento respecto a su tendencia de largo plazo, aunque el crecimiento sea positivo. Es decir, en los ciclos de crecimiento puede haber una desaceleración sin que haya una recesión en términos absolutos. A veces se usa el término recesión de forma ambigua. Por ejemplo, en Japón en los años 90 tuvo un crecimiento muy bajo, pero no necesariamente negativo. Según los ciclos clásicos no había recesión, pero según los ciclos de crecimiento sí había fases de caída porque el país crecía por debajo de su tendencia. Esto genera confusión sobre cómo interpretar el estado real de la economía. Los ciclos clásicos son fáciles de interpretar, útiles en crisis severas, pero ignoran las fluctuaciones menores, mientras que los ciclos de crecimiento son más sensibles y detallados, permiten un seguimiento más fino, pero son más complejos y requieren estimar la tendencia, lo cual puede ser subjetivo. Ciclos de crecimiento según la OCDE. La OCDE define los ciclos de crecimiento como fluctuaciones alrededor de una tendencia a largo plazo. Si la economía crece menos que esa tendencia, se considera una fase negativa del ciclo, aunque haya crecimiento positivo en términos absolutos. Cuenta con las fases de desaceleración, en la que el crecimiento se reduce pero sigue siendo positivo. La recesión, en la que la economía cae respecto a su tendencia, puede ser crecimiento negativo o muy bajo. La recuperación, en la que la economía empieza a crecer más rápidamente, acercándose a la tendencia. Y la expansión, en la que el crecimiento está por encima de la tendencia. El INEGI usa este enfoque para medir el ciclo económico de México. Calcula indicadores adelantados y coincidentes para determinar en qué fase se encuentra el país y si se está alejando o acercando a su tendencia de largo plazo. Comparación entre ciclos clásicos y de crecimiento en México. En los ciclos clásicos, las fases suelen ser más largas y se detectan solo en cambios bruscos, como por ejemplo crisis económicas. En los ciclos de crecimiento, las fases pueden ser más frecuentes y cortas porque se captan incluso pequeñas variaciones respecto a la tendencia. Por ejemplo, México puede tener varios ciclos de crecimiento en un periodo en el que solo se detecta una recesión clásica. Las gráficas muestran que los ciclos de crecimiento presentan más oscilaciones que los ciclos clásicos. Como similitud, tienen que ambos identifican momentos de crisis o expansión. Sin embargo, tienen la diferencia de que los ciclos de crecimiento permiten un análisis más detallado y oportuno, mientras que los ciclos clásicos se enfocan más en grandes cambios. ¿Qué es una recesión? En el enfoque clásico, el National Bureau of Economic Research define una recesión como una disminución significativa en la actividad económica, extendida a lo largo de toda la economía, que dura más de unos pocos meses. Este análisis considera varios indicadores: producción, empleo, ingreso personal real y las ventas. Aunque es común escuchar que una recesión ocurre cuando el PIB cae durante 2 trimestres consecutivos, Jonathan Heath critica esta simplificación. Esta regla de 2 trimestres puede ser útil como referencia rápida, pero no captura toda la complejidad de un ciclo económico. Por ejemplo, puede haber recesiones breves, intensas o sectoriales que no cumplen esta regla, pero tienen consecuencias económicas graves. En México, el análisis de recesión suele apoyarse en el índice compuesto de indicadores coincidentes del INEGI. Este índice reúne variables clave de la actividad económica, como el empleo formal, las ventas y la producción industrial, permitiendo identificar los puntos de giro del ciclo económico de forma más precisa.
La historia de los ciclos económicos en México desde 1980. Entre 1980 y 2010, México ha vivido 6 recesiones importantes. Está la recesión de 1982, que es la crisis de la deuda externa. En 1985, la crisis cambiaria y efectos del terremoto. En 1995, el error de diciembre o crisis del peso. En 2001, la recesión importada de Estados Unidos tras la burbuja tecnológica. De 2008 a 2009, la crisis financiera global. De 2009 a 2010, una breve recesión provocada por la influenza. Estas recesiones varían en duración y profundidad. Las crisis de 1982 y 1995 fueron particularmente profundas, con caídas severas del PIB y crisis financieras. En cambio, la de 2001 fue relativamente moderada, al ser producto de un choque externo. Cuando comparamos los ciclos de México con los de Estados Unidos, observamos una alta correlación, especialmente por la fuerte integración comercial tras el TLCAN. Sin embargo, México ha mostrado mayor vulnerabilidad a choques financieros y errores de política interna. Ahora tenemos las causas de las recesiones mexicanas. Las recesiones en México pueden explicarse por 2 grandes tipos de factores. Los factores internos, como desequilibrios fiscales descontrolados, el mal manejo de la política cambiaria y la crisis de confianza en las instituciones financieras. También tenemos los factores externos, como las caídas en los precios internacionales del petróleo, recesiones globales o en Estados Unidos, o crisis financieras internacionales como la del 2008. Jonathan Heath destaca las diferencias entre las crisis de los 80 y 90 marcadas por errores internos y las más recientes, como la de 2008-2009, que tuvieron un origen principalmente externo, pero con efectos locales debido a nuestra dependencia en el comercio exterior, especialmente con Estados Unidos. Entender las recesiones y los ciclos económicos no es solo cuestión de observar el PIB. Como nos enseña Jonathan Heath, es necesario un análisis integral de varios indicadores para comprender la salud real de la economía mexicana y su vulnerabilidad ante factores internos y externos. Cuando hablamos de ciclo económico, nos referimos a los altibajos que experimenta una economía a lo largo del tiempo. Este concepto fue formalizado por Burns y Mitchell en 1946, quienes lo definieron como fluctuaciones no periódicas pero recurrentes en la actividad económica agregada, que afectan a múltiples sectores de manera simultánea: empleo, inversión, producción y consumo. El ciclo económico se divide en 4 fases principales. 1. Expansión, donde la economía crece con fuerza. 2. Pico, el punto más alto del crecimiento. 3. Recesión, una caída significativa en la actividad económica. 4. Valle fondo, desde donde comienza una nueva recuperación. También pueden presentarse patrones irregulares como las recesiones en W, donde la economía se recupera brevemente antes de caer otra vez. En cuanto a la recesión, aunque muchos la definen como 2 trimestres consecutivos de caída del PIB, expertos como Jonathan Heath señalan que esta definición es limitada. El NBER y el INEGI prefieren analizar varios indicadores: empleo, ingresos, producción, para identificar con precisión cuándo empieza y termina una recesión. En México, entre 1980 y 2010, se identifican 6 recesiones principales. Algunas fueron causadas por factores internos como errores en política fiscal o cambiaria, 1982, 1995, otras por factores externos, como crisis internacionales o la influenza H1N1 2009. Muchas veces, las recesiones mexicanas han coincidido con crisis en Estados Unidos, dada la estrecha relación económica a través del TLCAN. Conclusiones. Los ciclos económicos no son predecibles ni regulares, pero entender sus fases ayuda a prepararse mejor ante crisis o expansiones.
Los indicadores económicos son herramientas clave para identificar cambios en la economía y tomar decisiones oportunas en política pública y empresarial. La definición de recesión va más allá del PIB, requiere un análisis integral como lo hace el INEGI con su índice compuesto. México ha sido particularmente vulnerable a choques externos, pero también ha enfrentado crisis derivadas de políticas internas mal diseñadas. El enfoque de ciclos de crecimiento permite una lectura más detallada y oportuna del desempeño económico, aunque es más complejo que el enfoque clásico. Comprender estos conceptos es esencial para analizar la evolución de la economía mexicana, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades en cada fase del ciclo.